nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Suplicamos tu dirección, tu guía. Juntamente te pedimos que perdones nuestros pecados si en algo te hemos ofendido. Y que todos los hermanos que están conectados o se vayan a conectar sean también bendecidos por ti a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, un placer una vez más estar con ustedes, compartir la palabra y un placer pues poder nuevamente estar desde aquí de Venezuela, compartir con ustedes la palabra. Y bueno, he decidido comenzar con una nueva serie de estudios. Y se acuerdan que ya terminamos en la serie del santuario, que hemos hablado diversos temas importantes. Ahora quiero compartir una serie de estudios de la revelación de Daniel para hoy. Son varios temas que tenemos preparados para compartir de cómo el mensaje de Daniel, del libro de Daniel, aunque se ha estudiado bastante pues entre nosotros como adventistas, sin embargo hay diversos elementos que tienen mensajes. Cada uno de los capítulos todavía tiene mensajes para nosotros hoy, ahorita los que estamos en este último tiempo, y que nos ayudan a entender la situación mundial. Y eso es lo que queremos ir abordando todos estos jueves, Dios mediante, cuando estudiaremos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12, que son la sección profética del libro de Daniel. Vamos a abordar diversos temas interesantes. ¿Aló, me oyen? Amén. Abordaremos entonces, como decía, diversos temas interesantes que serán pues, que esperamos que sean de edificación para todos los que estén allí presentes, ¿no? Hoy, el tema que queremos compartir lo hemos titulado Daniel en Babilonia, un tipo del remanente final. Daniel en Babilonia, un tipo del remanente final, basado en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y comienza pues allí diciéndonos, Daniel mismo nos relata en su libro, introduce su libro, contándonos su experiencia cuando él es llevado cautivo a Babilonia, cómo llegó él allí, cuál fue su experiencia en esos primeros años, cómo fue que Dios lo condujo, y por supuesto todo esto tiene una aplicación para el presente, para el remanente de hoy. En el versículo 1 dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Entonces noten que aquí, ya de entrada, el libro de Daniel comienza hablándonos de un conflicto entre dos naciones, un conflicto entre dos reyes. La nación de Judá, el pueblo de Dios, a través o liderada por el rey Joacim, y la nación en conflicto, la otra nación, es Babilonia, liderada por Nabucodonosor. Entonces fíjense cómo esta historia cobra sentido desde ya, desde el primer versículo, porque nos está hablando de Babilonia versus Judá.
Y sabemos desde ya, por lo que hemos estudiado muchas veces, que Babilonia es un símbolo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 18 y 17, nos habla de Babilonia en un sentido tipológico, profético, simbólico y espiritual, como símbolo, pues, de la gran ramera, la iglesia, la iglesia grande, que se erige pues como la enemiga del pueblo de Dios. Justamente aquí lo vemos, combatiendo contra Judá. Vino Babilonia, cercó a Jerusalén. Acordémonos que esta siempre ha sido, en la época bíblica, ha sido la forma de vencer un pueblo, cercándolo, impidiendo que la gente salga, que la gente entre, que haya comercio, que entre la comida, de modo que las personas a la final, cuando se les acabe el suministro, se rindan. Y esto iba a suceder también otra vez cuando Roma sitió a Jerusalén. Pero estamos aquí en el tiempo de Nabucodonosor, estamos hablando 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, 600 años antes de la era cristiana, y ya vemos ese conflicto entre Jerusalén y Babilonia, entre el pueblo de Dios y el pueblo de los impíos, ¿no? Lo sorprendente continúa en el versículo 2 cuando dice lo siguiente, dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos entonces una victoria aparente. Digo aparente porque el versículo claramente dice que es Dios mismo, que es el Señor, quien entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y quien entregó en manos de Nabucodonosor parte de los vasos de la casa de Dios mismo. O sea, Dios permitió que esto aconteciese. ¿Por qué Dios lo permitió? Si este era su pueblo, si esta era la niña de sus ojos. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, si vamos hacia atrás, ¿verdad? Si vamos hacia los libros de Reyes, de Crónicas, inclusive podemos leer el libro de Jeremías, vamos a encontrar en todos ellos que Dios entrega a Jerusalén, al rey y a parte del templo, por causa de los pecados del pueblo de Dios, de Israel, de Judá, de Jerusalén. Digamos que lo que más lo resume y lo ilustra es lo que relata el profeta Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel, vale decirlo, Ezequiel, Jeremías y Daniel, los tres fueron contemporáneos, es decir, vivían en el mismo tiempo, se conocieron probablemente, seguramente habían escuchado de sí. Amén. Amén. Y ellos tuvieron ministerios diferentes, o mejor dicho, tuvieron ministerios en lugares diferentes. Jeremías, su ministerio fue exclusivamente, estuvo amonestando directamente en Israel, en Jerusalén, allí en el templo. Su ministerio fue directamente allí en Jerusalén, nunca abandonó Jerusalén. Ezequiel, su ministerio fue fuera de Jerusalén, porque Ezequiel fue llevado cautivo en una de estas cautividades que hizo Nabucodonosor a Jerusalén. Ezequiel fue llevado cautivo y vivió en Babilonia, pero en la parte, digamos, afuera, ¿no? Como dice él mismo, en los ríos, en el río cerca de Babilonia. Y Daniel como profeta, tuvo su ministerio directamente en el palacio del rey. Aunque eran contemporáneos, aunque estuvieron, y seguramente se habían escuchado, pues sabían, Daniel sabía de Jeremías y de Ezequiel, y todos así sabían los unos de los otros. Probablemente no se conocieron en persona, pero sí sabían de la existencia unos de otros, y seguro vemos que leyeron pues las profecías unos de otros. Entonces, ¿qué entendemos en esa experiencia? En Ezequiel 8. Ezequiel 8 relata los pecados que había en Jerusalén. Cómo Jerusalén estaba, las abominaciones se habían plantado pues allí en el templo. Y como recurrentemente dice Ezequiel capítulo 8, le dice Dios al profeta, le dice,
ven, sígueme adentro, cada vez más adentro del templo, y verás abominaciones mayores. Ve las abominaciones que hace aquí el pueblo para alejarme de mi santuario. Entonces finalmente, todas las abominaciones que hicieron ellos en el templo, que colocaron ellos en el templo, dieron como resultado esto que estamos leyendo aquí, que el Señor finalmente entregara en manos de Nabucodonosor al rey y parte de los vasos de la casa de Dios. Es decir, Dios le está diciendo, bueno, ustedes querían o quieren adorar a los dioses de Babilonia, entonces no tienen más nada que hacer conmigo, yo se los entrego a ustedes a Babilonia. Ustedes quieren estar bajo los dioses de Babilonia, los dioses que gobiernan en Babilonia, yo se los entrego, los entrego a ustedes y entrego este templo a Babilonia. Ustedes quieren colocar los dioses de Babilonia en ese templo que es mío, entonces ese templo, por eso que ustedes están haciendo, están diciendo, bueno, este templo ya no es de Jehová, este templo es de los dioses de Babilonia. Y si el templo es de los dioses de Babilonia, entonces lo lógico es que se entregue el templo a Babilonia. Es por eso que el Señor entrega en manos de Nabucodonosor al rey y a parte de los vasos del templo, porque ellos mismos habían querido, pues habían elegido los dioses de Babilonia. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque así como hemos dicho en el título que Daniel es un tipo o un símbolo o un ejemplo del remanente del tiempo final, también el templo de Jerusalén, también los reyes de Jerusalén son un tipo, son un ejemplo, son un símbolo. ¿Pero de qué? Es un símbolo de la corporación adventista. Es un símbolo de el profeso pueblo de Dios, que se llama, que dice ser el pueblo de Dios, que tiene la ley, pero que han colocado otros dioses. Están adorando otros dioses, y los reyes de Israel, del Israel moderno, los presidentes de la iglesia adventista, como reyes de Israel moderno, ellos también han sido copartícipes, sino líderes de esta apostasía. Y en todo lo que estamos viendo aquí, estamos viendo ya el futuro cercano de lo que va a pasar con la corporación. El Señor va a entregar en manos de Babilonia, del rey de Babilonia, en este caso, en el caso presente, que es Francisco, el mal llamado obispo de Roma, Francisco, él viene a simbolizar a Nabucodonosor, porque él es el rey de Babilonia, de la gran ramera. Y Dios va a entregar en su mano a la corporación, porque la corporación está empeñada en adorar los dioses de Babilonia. Está empeñada en seguir las costumbres de Babilonia. Está cegada y no ve sino para eso. Entonces, como hemos visto pues en el grupo, ¿verdad?, de todos estos días, hay una gran campaña para celebrar el Día de las Madres en la corporación. Y ya ya el sábado no va a ser el Día del Señor. Este sábado que viene en las iglesias corporativas no va a ser el Día del Señor, sino que va a ser el Día de la Madre. Y por antonomasia, la madre allí es simbolismo de la madre de la Virgen María. Entonces fíjense cómo van a adorar al mismo Satanás, a los dioses de Babilonia en la corporación. Y esto es lo que va a venir a continuación. Va a venir que el Señor va a entregar en manos de Nabucodonosor los tesoros. Por su pecado Dios entregó al rey y los tesoros del templo de Dios a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Dice el versículo 2, los trajo los vasos de la casa de Dios a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Una victoria. El Dios de Nabucodonosor venció el Dios de Jerusalén. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz. Fíjense ahora, vamos a ver cuál es el objetivo del rey de Babilonia. Vamos a ver cuál es el plan del obispo de Babilonia, con referencia al pueblo de Dios. Dice el versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Fíjense cuál es el objetivo. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén, amén.
Ajá, muy bien, gracias, hermana. Fíjese, dice aquí el objetivo del rey de Babilonia. El rey dijo a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. El objetivo del rey de Babilonia y de sus secuaces es el liderazgo del pueblo de Dios. Aquí lo vemos. Atacan al liderazgo presente y al liderazgo futuro, porque está diciendo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. O sea, los muchachos que ya estaban por herencia real, iban a ser los futuros líderes, los que iban a gobernar a Jerusalén. El rey quería que los trajesen ante sí primero, y él los iba a preparar con sus propias ideologías, ya lo vamos a ver, para que luego cuando ellos regresaran a sus hogares, estuviesen como reyes de su nación, porque eran del linaje real, con toda seguridad iban a ser los herederos del gobierno, pero su mente iba a estar lavada, iba a estar completamente ya educada por Babilonia. Así que el objetivo de Babilonia es educar los hijos de Israel, es reeducar los hijos de Israel. Y eso lo hacía la Babilonia de Nabucodonosor, y es lo que está haciendo la Babilonia mística, lo que ha hecho desde siempre que surgió, lo que hizo en la Edad Media a través de los jesuitas, y lo que está haciendo y seguirá haciendo hasta el final Babilonia, la Gran Babilonia. ¿Y qué es? Su objetivo es los líderes, los futuros líderes, los jóvenes que serán líderes de Israel, y es de reeducarlo. Miren lo que dice aquí el versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Primera característica física, eran sin defecto y atractivos a la vista. Eso es lo que escoge Babilonia. Eso es lo que escoge Babilonia para sus fines, porque sabe que gente sin defecto y gente externamente hermosa ya es atractiva para la gente, ya tiene la batalla ganada para la gente. Luego dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Es decir, la crema innata de los príncipes de Israel, tráigamelo, dijo el rey, tráigamelo aquí, que estén idóneos para estar en mi presencia. ¿Con qué objetivo? Sigamos leyendo, dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ese es el objetivo. El objetivo es que era que Daniel y que todos los del linaje real que estaban allí cautivos fuesen educados con la letra y con la lengua de Babilonia, no con la lengua de Jerusalén, no con el idioma de Canaán, sino con el idioma y el lenguaje de Babilonia, con la sabiduría de Babilonia, con las letras de Babilonia. Es el proceso educativo que estamos aquí mencionando, que vemos que ese es el objetivo. Desde siempre el diablo ha sabido dónde dar. El diablo sabe el versículo que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero justamente lo que el diablo quería hacer, va a servir, vamos a ver que va a servir, para lo contrario que el diablo quería. El diablo quería usar esta reeducación para devolverlos a Jerusalén, ya con el cuerpo israelita, con la herencia israelita, con el trono israelita, pero con la mente babilónica. Y lo que se va a encontrar es lo contrario. Más bien, Daniel y sus amigos se van a erigir aquí como unos héroes, porque van a ir en contra de lo que el diablo quiere, y en lugar de ser ellos convertidos a Babilonia, ellos van a lograr convertir al rey de Babilonia. Y eso es interesante porque lo que estamos viendo es que Dios siempre usa a su remanente fiel, a los que son fieles, los usa para trastocar los planes del diablo. Miren lo que dice entonces, ¿no? Además de que ellos aprendieran la lengua y la ciencia de los caldeos, dice el versículo 5, también había otro objetivo. Señalóles el rey ración para cada día, de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber. O sea, ahora estamos aquí hablando del régimen alimenticio
que iban a tener estos muchachos. Ellos estaban acostumbrados a un régimen. ¿Cuál es el régimen? Ellos estaban acostumbrados al régimen de Levítico 11. En el régimen de Levítico 11 que decía que carnes se podían comer y que carnes no se podían comer. Ellos tenían un régimen pro salud propio de su época, de su verdad presente. El régimen pro salud era el mensaje pro salud, era el mensaje de Levítico 11. Declarar una cierta lista de animales como inmundos, que no debían ni tocarlos siquiera, y por supuesto que los israelitas tenían prohibido el consumo del alcohol. El rey babilónico quería cambiar también eso, quería que ellos comieran la comida del rey, no la comida de Levítico 11, sino la comida del rey, y del vino de su beber. Entonces, fíjense el objetivo era cambiarlos totalmente en la mente, en la alimentación, inclusive lo siguiente, vamos a leer, ¿no? Dice el versículo 6 y 7, entre ellos fueron de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los nombres de estos 4 muchachos, todos son nombres compuestos con el nombre de Jehová. Daniel es Jehová es mi juez. Y vemos allí a Ananías, Misael también, él, la partícula él es Dios. Y también cuando habla de Ananías, aquí el Ia tiene que ver con Yah, con Jehová. Entonces, los 4 nombres de estos muchachos, Ananías, Azarías, Daniel y Misael, eran nombres compuestos con el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Es decir, cada vez que ellos eran llamados, inmediatamente el nombre de Jehová era invocado. ¿Cuál es el objetivo de Babilonia? Versículo 7. A los cuales el príncipe de los eunucos les puso nombre, les cambió el nombre. Y puso a Daniel Belsasar. A Ananías le puso Cedrac. A Misael le puso Mesac. Y a Azarías le puso Abed-Nego. Y aquí nosotros no entendemos mucho de estos nombres, pero cuando nosotros vamos a lo que dice Nabucodonosor dice que estos nombres eran los nombres de sus dioses. Eran los nombres de sus dioses. Eran mencionados, pues, ¿no? Entonces, estos nombres que les colocaron a estos muchachos eran cambiándoles el nombre de Jehová y colocándoles el nombre de los dioses de Babilonia. Entonces, fíjense todo el cambio que quería el rey de Babilonia hacer en estos muchachos. Cambiarles la mente, cambiarles el corazón, cambiarles el alma, cambiarles la forma de comer. Querían quitarle todas las leyes, todo lo que Dios les había dado, querían quitárselo y colocarlo de Babilonia. Una reeducación completa, un lavado de cerebro completo. Y devolverlos así a Jerusalén. Es decir, iban a convertirse ellos, si se hubiese logrado el objetivo de Nabucodonosor, se hubiesen convertido en títeres del imperio de Babilonia. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer cuando recibimos los favores de los hombres encumbrados del mundo con el objetivo de convertirnos a ellos? O sea, tú eres muy fanático, hermano. Tú eres muy apegado a lo que dice la Biblia. Tú eres muy apegado a ese sábado. Tú eres muy apegado a esa reforma pro salud. Tú eres muy apegado a eso, a tu herencia cristiana. ¿Por qué no te actualizas un poco? ¿Por qué no te abres un poco? Un poquito más de estar en armonía con las cosas del mundo. ¿Qué hacer ante esa presión? Y fíjate que Daniel no era que estaba paseando, él era un cautivo. Y como cautivo, él tenía que hacer lo que le dijeran sus captores. Entonces, ¿qué hacer? ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Qué hacer? Amén. ¿Qué hacer? Entonces, aquí vemos la respuesta de Daniel, versículo 8. Dice: Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la comida, en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Por esta palabra sabemos que en la comida del rey había alimentos inmundos. Inmundos según Levítico 11, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Y vemos aquí la resolución de Daniel. Daniel no hizo una pancarta. Daniel no hizo todo un aspaviento. Daniel no hizo toda una marcha, o lo que podemos decir, pues, Daniel propuso en su corazón. Él tomó una decisión en lo más íntimo de su corazón, entre él y Dios. No esperó a ver qué va a hacer Joacín, porque acuérdense que aquí dice que Joacín también estaba cautivo. Joacín fue llevado cautivo. Joacín también estaba en Babilonia. Y dice que entre estos, en lo que leímos hace rato, dice que entre estos muchachos, versículo 6 dice, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Esteban, o sea, entre ellos, o sea que habían más. Además del rey Joacín, habían más. Y Daniel no esperó, bueno, vamos a ver qué hace el rey, vamos a ver qué hace el líder máximo, vamos a ver qué hace el presidente de la Asociación General de los Judíos del séptimo día aquí en Jerusalén cautivo. Vamos a ver qué hace él. Y lo que él haga, como él es el líder máximo, eso nosotros vamos a hacer. No, él sabía que él tenía un mandamiento ya de Dios y que él no podía esperar por nadie, sino que él mismo tendría que tomar su resolución, y es la que él hizo. Propuso en su corazón no contaminarse. Lo propuso. Y ese es el primer paso. El primer paso en la victoria del Señor, el primer paso que debemos dar como remanentes para poder estar firmes en la hora de la prueba, es proponernos en nuestro corazón de no contaminarnos con la comida del rey, de no contaminarnos con la educación del rey, de no contaminarnos con la lengua de Babilonia, de no contaminarnos con los nombres, inclusive los nombres de Babilonia. No, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. No tiene nada que ver con Babilonia. Y Daniel no esperó a ver si, bueno, vamos a ver si es que yo le voy a pedir permiso al rey Nabucodonosor, a ver si el rey me lo concede, pero si el rey no me deja, bueno, yo me quedo, tendré que hacerlo, pues. Y cuántas personas hay así. Yo conozco de un caso precisamente ahorita, de alguien que estaba gobernando con nosotros el sábado, pero digamos que el rey de ella o de esa persona no le dio más los sábados libres, porque ya tuvo que reducir personal, porque ella es la que lo hace todo el trabajo, etcétera, y le dijo, no puedes ir más a tu iglesia. Y tristemente esta persona está sujeta, ha colocado pues al jefe por encima de lo que dice Dios en su palabra. ¿Y todo por qué? No propuso en su corazón. Porque para proponerse esto en el corazón hay que tener fe. Hay que tener fe, hermano. Ninguna proposición de nuestros corazones va a ser firme si no tenemos fe. Porque ¿cómo nosotros vamos a afrontar a alguien más poderoso que nosotros? ¿Cómo Daniel va a afrontar al rey que acaba de conquistar a Jerusalén? Que acaba de conquistar al rey, que acaba de profanar el templo, porque cuando ellos entraron y se llevaron los vasos, en el concepto de los judíos, ellos habían profanado el templo. Nabucodonosor profanó el templo. Profanó el templo de Dios y no le pasó nada. Y con eso Nabucodonosor dijo, bueno, yo soy tan poderoso que ni Dios, ni el Dios de Israel ha podido con mi Dios. ¿Cómo va a venir este muchachito ahora a contradecirme? Podría pensar Daniel. Pero es que Daniel sabía que quien había entregado en sus manos el templo era el Señor. Que realmente Nabucodonosor no había profanado el templo, porque ya el templo estaba profanado cuando habían colocado esos dioses, esa imagen del celo, cuando los jóvenes se encorvaban ante el nacimiento del sol, cuando las mujeres estaban endechando a Tamuz, allí todas en el templo, ya todos habían profanado, cuando los ancianos habían pintado allí en las paredes del templo los animales reptiles, todos esos anfibios, y estaban ahí con una nube espesa de incienso orándole a esos animales. Ya ellos habían profanado el templo, ya el templo estaba pisoteado y profanado por los dioses de Babilonia colocados por el mismo Israel. Así que cuando Nabucodonosor entró, no profanó nada que ya no estuviese antes profanado. Por eso es que Daniel sabía que él tenía que proponerse en su corazón con fe y dejar a Dios las consecuencias. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y muy cortésmente, dice ahí la palabra, pidió al príncipe de los eunucos de no contaminarse.
Daniel dio su paso. Ahora Dios da su paso, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Fíjese que es la misma expresión que se dice de José, que halló gracia a los ojos de Potifar, halló gracia a los ojos de Faraón. Daniel ahora halla gracia ante los ojos de el príncipe de los eunucos. O sea, le cayó bien. Dios hizo que Daniel cayera bien. Y eso es lo que Dios hará por nosotros si nosotros nos proponemos en nuestro corazón serle fiel. Si nosotros proponemos, a veces nosotros decimos, pero es que me van a botar del trabajo. Sí, eso es lo que nosotros humanamente pensamos, que nos van a botar del trabajo si decimos que vamos a guardar el sábado. Ese es, digamos así, el comportamiento lógico. Pero, como dice Dios mismo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Dios puede obrar para que lo que nosotros pensamos que va a suceder no suceda y caigamos en gracia. Pero para que podamos ver esa obra de Dios, tenemos que dar el paso de la decisión de fe, proponer en nuestros corazones no contaminar. Amén. Amén. Y eso es, como pueblo remanente, esa es una de las pruebas en las que estamos hoy día. Hoy día estamos todos en diversos lugares, en diversas posiciones, bajo la misma prueba. Si vamos a seguir los dictados de Babilonia, la educación de Babilonia, la comida de Babilonia, los nombres. Usted se da cuenta, bueno, por lo menos hay muchos países católicos, como lo es España y como lo es Venezuela, donde la mayoría de sus hijos les colocan los nombres católicos. José María, por ejemplo, a veces uno encuentra hasta dos nombres que para un hombre le ponen José María, cuando María es un nombre femenino, pero es tan común esa práctica. ¿Y es por qué? Simplemente por una reverencia a la familia, a lo que llaman los católicos la Sagrada Familia, a José y María. Y así vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque toda la Babilonia sigue siendo lo mismo. Ahora, cuando Dios pone en gracia, ¿qué pasa? Versículo 10. Dijo el príncipe de los eunucos a Daniel. Ahora comienza el diálogo entre Daniel y el príncipe de los eunucos. Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces fíjense que aquí nos revela que había más muchachos que solamente Daniel y sus 3 amigos. Pero más muchachos, ¿de cuál tipo? El contexto nos está diciendo que es de los cautivos que vienen de Jerusalén. Esos son los que vienen de Jerusalén al rey. O sea que una gran parte de los judíos, Joacín mismo, porque no aparece Joacín como que se separó, Joacín y otro grupo más de los muchachos sucumbieron a la presión del rey. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No tenían fe. Y ese mal testimonio es lo que pone quizás en duda aquí al príncipe de los eunucos, porque el eunuco dice, mire, pero aquí está en juego mi cabeza, mi vida. Si yo a ustedes no le doy eso, y los otros sí lo doy, cuando el rey vea la diferencia me va a preguntar, ¿y estos 4 porque están así todos enclencle, con esa cara así toda larga, como que tienen hambre, como que están flacos y todo eso? Entonces, cuando él le diga, no, porque ellos no están comiendo carne ni vino, entonces, pues yo te di esa orden, y tú, ¿por qué desobedeciste la orden? Desobedecer la orden del rey es la muerte. Es la muerte. Entonces aquí él lucha por su vida, o él está abogando por su vida, dudando pues si hacerlo o no hacerlo, y entonces Daniel, con la sabiduría que solo Dios le pudo haber dado, presenta como un desafío, como una prueba, y le dice, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesta por el príncipe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, prueba, te ruego, prueba a tus siervos 10 días, dennos legumbres a comer y agua
a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. O sea, fíjense cómo la sabiduría que da aquí, la astucia y sabiduría que da aquí Daniel, porque Daniel entonces lo lanza como un desafío. Y bueno, vamos a hacer una prueba, pues, vamos a hacer una prueba. ¿Tú no crees? ¿Tú crees que porque nosotros comiendo solamente legumbres y agua, vamos a estar todo debilucho, vamos a estar por allí pasando un trabajo, necesidad, vamos a estar ahí con esas caras largas? Y los otros van a estar más fuertes, más musculosos que nosotros. ¿Eso es lo que tú crees? Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Tú quieres ser fuerte, aquí sale el principio, ¿verdad? Yo hace poco lo comentaba a varias personas que conocí, que compartí con ellos allí, que no son cristianos, pero que estaban allí en México. Y ellos, yo les decía, ¿tú quieres ser fuerte como el buey? Come lo que come el buey, pero no te comas al buey. ¿Por qué? Porque la idea que nos ha colocado Babilonia a todo el mundo en nuestra mente es que si no comemos carne, vamos a estar débiles, nos va a faltar vitaminas, nos vamos a marear, nos vamos a desmayar por allí. Y es lo que Daniel hace, pero Daniel lo hace porque tenía fe y porque estaba convencido de lo que creía. Estaba convencido de que realmente, cuando Dios dijo que tales alimentos eran inmundos, no fue un capricho de Dios, hay una razón, y la razón es que esos alimentos hacen daño al cuerpo, quitan la salud. Dios desea que tengamos salud, y por eso es que Dios nos ha dado, desde el mismo Génesis, cuando Dios creó a Adán, Dios le dijo, mira Adán, tú vas a comer esto, y vas a tomar esto. Dios no le dijo a Adán, mira, tú vas a tomar Coca-Cola, o Pepsi-Cola, o vas a tomar Gatorade, que es mejor que el agua, porque hasta la publicidad que se repite nos dicen eso, que este es mejor que el agua. El Gatorade, según la publicidad, es mejor que el agua. Pero no es eso, ni siquiera, y mucho menos el vino. Una copita de vino cada día fortalece el sistema cardíaco, dicen los médicos. Todo es un sistema de ideologías babilónicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de destruir nuestra mente, destruir nuestra alma y destruir nuestro cuerpo. Porque ese es el objetivo del diablo. El diablo, como dice Jesús, no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Y como Él quiere destruirnos por completo, Él nos atiborra de alimentos malsanos, de bebidas malsanas para destruir el cuerpo. Nos atiborra de ideas malsanas para destruir la mente. Y nos atiborra de ideologías espirituales perversas para destruir nuestra alma. Porque esa es su naturaleza. Él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces Daniel, a la cabeza aquí de los muchachos, lanza el desafío. Vamos a hacer la prueba por 10 días. Le pone tiempo específico, 10 días. Algunos ven en los 10 días, en este número, una semejanza a los 10 mandamientos, una prueba de obediencia. Y bueno, comienza la dieta de Daniel. La dieta de Daniel. 10 días, legumbres y agua. 10 días, legumbres y agua. Y según lo que viene, le dice allí, tú verás, versículo 14, él aceptó el desafío, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. 10 días bajo prueba. 10 días bajo fe. Porque en algún momento, si esto hubiese fracasado, entonces iban a ser ellos obligados a comer comida contaminada, comida inmunda. Versículo 15 dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Ahí está. Prueba superada. Daniel le demostró, ya no era simplemente por fe, ya era un hecho, que el rostro de estos jóvenes vegetarianos era más fuerte que el rostro de los otros muchachos. Porque fíjense que es muy claro el texto.
Daniel le dice, dame legumbre y agua. Daniel ni siquiera le dice, dame carne limpia. De esa carne que tienes ahí, no tener por ahí un pollito, no tener por ahí una carne de res. Yo sí puedo comer carne de res y puedo comer un pollito. Yo lo que no puedo comer es cochino. No, ellos fueron radicales. Daniel fue radical y dijo, bueno, danos legumbres y agua. O sea, danos una dieta estrictamente vegetariana. Y vemos el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que los rostros tenían más carne. Dice que los rostros tenían más nutrido de carne que los otros muchachos. O sea, Daniel mantuvo su salud. Y los otros muchachos que comenzaron a comer de todas esas otras comidas, se vio el cambio, cómo les hizo daño esa otra alimentación. Entonces, aquí comienza la historia de Daniel. Daniel fue probado cada vez. Y en cada prueba él fue, como dice Pablo, era más que vencedor. ¿Y cuál fue la bendición que Dios le dio a Daniel por su obediencia? Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Así fue que Melzar tomaba de la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y les daba legumbres. O sea, fíjense que el eunuco aceptó, pues se dio cuenta que no iba a haber ningún problema porque realmente tenía más salud ellos y aceptó ese cambio en la dieta. O sea, ellos mantuvieron su dieta judía, no aceptaron la dieta babilónica. Y Dios los bendijo además, dice aquí el versículo siguiente, versículo 17, a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y especialmente Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ya no solamente había una bendición física en la dieta, en la dieta de Daniel, sino que además hubo una bendición intelectual y una bendición espiritual. Intelectualmente, dice que ellos tuvieron conocimiento e inteligencia en todas letras y en toda ciencia. El cristiano fiel y verdadero debe ser más inteligente que el mundano, que el no creyente, aunque sea creyente pero coma comida inmunda. El creyente que es fiel en la dieta debe ser no solamente tener más salud, sino más inteligencia. Nosotros tenemos que, y bueno, aquí podemos hablar muchas cosas, pero la hermana Joya habla bastante en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando habla de los talentos y dones, y dice que todo talento debemos perfeccionarlo para Dios. El habla, la escritura, el lenguaje, el hablar, la ciencia, la verdadera ciencia. Nosotros debemos ser personas más inteligentes que la gente que no es de la fe, que no es de este mensaje, que no vive la reforma por salud. Ese es nuestro, y si en un sentido nosotros no somos más inteligentes, estamos robándole a Dios de esa gloria, porque cuando ven a Daniel, inmediatamente sabían que Daniel tenía todo eso porque él era fiel a Dios en sus mandamientos. Dice especialmente que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, que si nosotros queremos entender las profecías del libro de Daniel, si queremos entender esa revelación que Dios le dio a Daniel, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una dieta como la de Daniel. Tenemos que comer legumbres y tomar agua, y que esa sea únicamente nuestra dieta. Y vamos a recibir inteligencia, vamos a recibir mejor salud física, vamos a recibir mejor conocimiento e inteligencia, y vamos a recibir de parte de Dios entendimiento en toda visión y sueños que están aquí en Daniel. Por eso es que el Señor coloca como introducción a este libro profético esta historia, para que nosotros podamos entender que solo si ponemos de nuestra parte, si somos fieles al Señor, Él nos va a dar la bendición del entendimiento. Y fíjense que con todo esto, ustedes saben que hubo porciones de Daniel
que de las visiones que tuvo Daniel, que el mismo Daniel dice que no lo entendía. Por ejemplo, Daniel 8 dice que él quedó atónito con la visión y no la entendía. En Daniel 12, Dios mismo le dice, anda, Daniel, anda, que no lo vas a entender. Estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. O sea, hay cosas que inclusive Daniel no pudo entender porque no era para su tiempo. Pero que nosotros, si somos fieles al Señor en las leyes que Él nos ha mandado, podremos entenderlo. Podremos entenderlo. Mucha gente no entiende las profecías. ¿Por qué? Porque están todo el día con la barriga llena. En lugar de tener 3 comidas al día, tienen una sola comida al día. Porque están permanentemente picando y picando y comiendo y picando y picando y no paran. Entonces tienen una sola comida al día que comienza de las 7 de la mañana y termina hasta que se acuestan. Una sola comida, una sola comedera todo el día. Y tienen una intemperancia que no les permite pues a su mente tener paz y descanso para poder entender estas cosas. Entonces es importante, lo vemos aquí en el libro de Daniel, es importante cómo nos alimentamos para poder entonces tener entendimiento de las profecías que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo final. Por eso es que el Señor dijo en Lucas, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de la glotonería y la intemperancia, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué? Porque el que está en intemperancia, su mente no entiende. Es lo que pasó con el diluvio. La gente del diluvio dice que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Por qué no entendieron? Porque su mente estaba bloqueada de tanta comida, de tanta bebida, de tanta fornicación. Entonces, el Señor aquí nos está dando la revelación para que nos preparemos, ¿verdad? El versículo 18 nos dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuántos eran esos días? En el mismo capítulo 1, dice aquí, vamos a leerlo, en el versículo 5, dice que los criase 3 años, para que al fin de estos 3 años, estuviesen delante del rey. O sea, ellos estaban inscribiéndose en un curso universitario, que duraba 3 años, un posgrado, vamos a decirlo así. Y el objetivo de ese posgrado era hacerlos cambiar de la educación que habían recibido en Jerusalén. Y al final de los 3 años iban a presentarse delante del rey como unos judíos babilonizados, como unos judíos que tenían otra ropa, otra comida, otro pensamiento, otra ideología. Que ese era su objetivo, el objetivo de Nabucodonosor. Que es el objetivo de la Babilonia con nosotros, con nuestros hijos. Es el objetivo de los jesuitas. ¿No se dan cuenta que los jesuitas se ocupan principalmente de la educación? Porque ellos quieren es educar a la gente para que sean jesuitas toda la vida. Dame un joven hasta los 11 años y se permanecerá católico toda la vida, decía Ignacio de Loyola. Entonces, ese es el objetivo de los jesuitas, una reeducación babilónica. Pero Daniel se mantuvo fiel. Vamos a ver qué pasó al final de su posgrado. Dice el versículo 18 que pasó los tiempos, lo trajeron delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Miren qué bendición a la fidelidad. Los otros, por complacer al rey y pensar que complaciendo al rey iban a alcanzar ese escaño, no alcanzaron. En cambio Daniel, que en su corazón propuso no agradar al rey sino agradar a Dios, dice que cuando fueron consultados no fueron hallados otros como estos 4 muchachos. No fueron hallados, ni físicamente, ni intelectualmente, y menos en la parte de los sueños y visiones, como lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 2, cuando quisieron matar a todos los sabios porque no entendían el sueño, y solamente Daniel y sus amigos entendieron el sueño. Así que vemos que no hubo como ellos,
¿Por qué? Porque propusieron en su corazón no contaminarse con Babilonia. Propusieron, como dice el Apocalipsis, que dice de los 144,000. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahí está la tipología. Daniel es un tipo, pues un ejemplo, un símbolo de los 144,000, que proponen en su corazón no contaminarse con las mujeres babilónicas, ni con el vino de Babilonia, ni con la comida de Babilonia, ni con el vino de Babilonia. Y por eso es que ellos reciben una bendición física, y reciben una bendición intelectual y una bendición espiritual, mano, mente, corazón, entregadas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no estamos experimentando estas bendiciones? Seguramente nosotros no estamos siendo fieles. Si nosotros queremos, ¿verdad?, recibir la bendición que se encuentra en el estudio que estamos emprendiendo de los libros de Daniel, de las profecías del libro de Daniel, tenemos que comenzar como comenzó Daniel. Comenzó fiel a Dios. Comenzó fiel a la dieta de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos, hermanos. Si queremos comprender esta profecía, tenemos que ya a estas alturas de nuestra vida dejar el consumo de carnes y avanzar en otros aspectos de la reforma pro salud. Tenemos que ser fieles a Dios en toda su palabra, en todos sus mandatos, en todos sus estatutos, en todas sus leyes. ¿Y qué se va a decir de nosotros? Lo que se dijo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No habrán como nosotros, no habrán como ellos. Versículo 20 dice: en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 días pidió Daniel de prueba, y 10 veces fue él y sus amigos mejores que los demás. 10 veces mejores. Si la gente sacó 70 de nota, Daniel sacó 700. Si los muchachos sacaron 70 de nota, bueno, sus amigos, Misael y Azarías, sacaron 700. 10 veces más. 10 veces más inteligentes, 10 veces más saludables, 10 veces más espirituales que todos sus otros compañeros. ¿No queremos nosotros eso para nosotros? ¿No queremos eso para nuestros hijos? ¿Qué padre no quiere que su hijo sea el más inteligente de la clase? Que sea el más aventajado, que sea el que tenga más salud que todo. Bueno, aquí está la clave. Aquí está la clave. Es sencillo, no es complicado. Como diría el apóstol Pablo, no está en los cielos por allá para que digamos quién lo traerá, ni está en lo profundo del abismo para que diga quién lo traerá del abismo, sino cercana está la palabra a nuestro lado, la palabra de lo que Dios nos dice, los mandamientos de Dios, de los estatutos, de sus leyes. Si oyeres hoy su voz, ¿verdad?, si oyeres atentamente a los que te mando hoy, ninguna enfermedad te enviaré a ti. Esa es una promesa, 10 veces mejor en todo aspecto que los magos y astrólogos que había en el reino. Los astrólogos son los que estudiaban las estrellas y pronunciaban augurios a causa de las posiciones de las estrellas. Todavía eso existe. De ahí viene el horóscopo. De ahí viene que si la nueva era también, de acuerdo a cómo está las estrellas. Todas esas filosofías todavía persisten hoy día y pretenden tener más conocimiento y sabiduría que los hijos de Dios, pero si nosotros somos fieles, podemos ser 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que hayan en Babilonia. Amén. Amén. Dice el versículo 21 y concluye el capítulo 1 diciendo: y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, aquí se resume de que Daniel tuvo longevidad. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, o sea, Daniel, pues seguimos avanzando, vemos que cuando dice que estaba el rey Ciro, ya
ya Daniel era un anciano. O sea, aquí Daniel tendría aproximadamente 17, 18 años de edad cuando sucede esto que estamos aquí analizando. Y cuando dice que Daniel fue hasta el primer año del rey Ciro, ya nos está hablando de que Daniel era un anciano. Daniel era un anciano. Es decir, nos está apuntando a que Daniel alcanzó también otra bendición, fue la longevidad y la estabilidad de su cargo, porque fíjense, pasó Nabucodonosor, pasó el hijo de Nabucodonosor, Merodach, no aparece aquí en Daniel, pero está en la historia. Luego vino el nieto de Nabucodonosor, que sí está aquí, que es Belsasar, y luego vino Ciro. O sea, Daniel vio cómo pasaron varios reyes, y como los reyes no dejan de ser reyes sino hasta que mueren, es decir, Nabucodonosor vino, se murió. Luego vino el hijo, reinó, murió también. Luego vino el nieto, reinó, murió también. Y Daniel vivo. Y Daniel allí firme en su cargo y en su vida. Y llegó el rey de Darío y Ciro, y también Daniel todavía allí con vida. ¿Y eso por qué será? ¿Será por pura casualidad? ¿Será que Daniel encontró el elixir de la larga vida? Bueno, en un sentido sí. Y el elixir no es más que una alimentación saludable, una fe en Dios firme, una consagración y una entrega al Creador y al Dador de la vida. Entonces, todos estos elementos que están en el primer capítulo del libro de Daniel es una introducción también para que entendamos que esta debe ser la condición del remanente de hoy. El remanente que se va a enfrentar a Babilonia, porque en el resto del libro vamos a encontrar un Daniel que se enfrenta a Babilonia y a su rey, a un rey que se aira y que manda a matar a todos los sabios porque no le adivinan el sueño. Un rey que después que le adivinan el sueño y demuestran que su reino no iba a ser eterno, en rebelión a Dios construye una imagen como la que vio en el sueño, pero en lugar de que sea de varios metales, la hace toda de oro, como queriendo decir que mi reino durará eternamente. Y manda que todo el mundo se postre, y todo el mundo se postre. Pero Daniel y sus amigos no se postran. Vemos entonces allí una lucha, pues, unas varias pruebas que pasa Daniel y sus amigos. Vemos cómo al final Nabucodonosor se convierte al Señor. Y luego viene Belsasar también y le repite el desafío a Daniel, y Daniel firme. Luego cuando viene Medo-Persia pasa nuevamente, Daniel las aprueba. Y siempre todas las pruebas eran para que el diablo tratando de que Daniel dejara su fidelidad a Dios y que se sujetara a las leyes del Babilonia, a las leyes de Medo-Persia, a las leyes del diablo, a las leyes que le prohíben comer como Dios quiere, le prohíben orar a Dios como Él quiere. Todo era contra su Dios, contra su fe. ¿Pero qué? Daniel firme. Viene un rey, pasa el rey, muere el rey, viene otro rey, y Daniel ahí firme. Me recuerda ese salmo que dice, ¿verdad? Que los impíos son como la hierba, que crece rápido, pero pronto se desaparece. Pero que el justo es como el cedro del Líbano, dando el símbolo de que así como los árboles duran una eternidad, duran varias generaciones, así Daniel estuvo allí como un cedro firme y fiel en Babilonia, mientras los otros reyes como hierba floreaban, y así de rápido que floreaban, así de rápido se secaban y se iban. Entonces me hace a mí, pues, también me da esa esperanza y esa firmeza de que si nosotros somos fieles, hermanos, vamos a alcanzar que pase el turbión, que pase Babilonia. Porque acuérdense que también proféticamente Ciro representa o simboliza, porque Ciro vino a libertar. Acuérdense, en el contexto de toda esta profecía, quien da la orden de liberación de Jerusalén, quien le da la orden para restaurar a Jerusalén, que comienza pues a dar ese primer paso para que se restaure Jerusalén, para que los judíos vuelvan a su patria y sean liberados de la cautividad que estaban en Babilonia, fue Ciro. Así que aquí también simbólicamente le está diciendo Dios, el remanente que es como Daniel va a permanecer, va a pasar por todas las pruebas, por todo el fuego, hasta que venga el Ciro, que es Jesucristo, y nos libere y nos haga
volver a la Jerusalén, a nuestra Jerusalén celestial, que va a estar instaurada allá en el monte de los olivos después de los 1000 años. Esto es lo que también nos está diciendo aquí el versículo. Vamos a pasar por todo esto, pero como una roca. Vamos a ver reyes, vamos a ver papas, sacerdotes que vienen, que se levantan, que ocupan un cargo, que mueren, viene otro, y así van a pasar, pero nosotros como Daniel vamos a estar firmes en el Señor. Amén. 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 Vamos a estar firmes en el Señor hasta que venga Ciro, el Ciro profético, y nos libere, y entonces podamos gozarnos en el Señor. Mis queridos hermanos, entonces, para concluir, todo lo que está en el capítulo de Daniel es profético, es simbólico también, o sea, tiene elementos que se aplican, pues es histórico, por supuesto que es real, todo esto sucedió real, es histórico, pero también es un símbolo, o simboliza la experiencia que estamos pasando, los desafíos que debemos hacer para nosotros ser fieles al Señor, para recibir pues todas estas revelaciones, para permanecer como victoriosos ante el Señor. Y es nos ayuda a entender lo que debemos hacer para poder comprender las profecías que vamos a seguir estudiando Dios mediante, jueves tras jueves. Vamos a estudiar, hay varios puntos que yo quiero que estudiemos, porque que muchas verdades que están aquí en el libro de Daniel, que siguen siendo verdad presente y que nos ayudan a nosotros poder pues entender, ¿no?, las cosas que van a venir. En Daniel 2, por ejemplo, vamos a estudiar el futuro de la Unión Europea. ¿Cuál es el lugar que tiene la Unión Europea en el contexto profético que van a hacer ellos, ¿no? Vamos a estudiar el cuerno pequeño, su obra, ¿verdad?, como lo presenta Daniel 7, su obra pasada, su obra presente y su obra futura. Vamos a estudiar en Daniel 8 el santuario, cómo fue quitado el príncipe, el santuario, el continuo. Vamos a estudiar en Daniel 9 los tiempos proféticos del Mesías, de Jerusalén y del santuario. Vamos a estudiar también, luego, vamos a llegar al punto clave, que vamos a estudiar Daniel 11. Daniel 11 que también es profecía, que es importante en ese tiempo, porque aunque tiene mucha parte que se ha cumplido, que ya es historia, tiene algunos elementos que se están cumpliendo y que nos develan lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en el mundo, en Europa, en América. Ahí está todo develado y nos muestra en qué lugar estamos en la profecía. Y finalmente estudiaremos el capítulo 12, donde están allí los últimos consejos que da Dios a su pueblo remanente del tiempo del fin, y nos dice: bienaventurado el que espere, llega hasta 1335 días. Así que, hermanos, esperamos que todo pues estos estudios que hagamos sea de edificación, de bendición, y como es costumbre, ¿verdad?, vamos a tener entonces, vamos a finalizar aquí, vamos a dar la parte de las preguntas y las respuestas, y bueno, que el Señor nos bendiga. Amén. Tu palabra, y especialmente por esas grandes verdades que tú nos has dejado aquí en el capítulo 1 del libro de Daniel. Te queremos pedir que nos ayudes a poder colocar estas verdades que hemos comprendido en nuestras vidas, en ponerlas por obra. Que podamos realmente, Señor, como Daniel, proponernos en nuestros corazones ser fieles en todo aspecto a ti, en nuestro comer, en nuestro pensar, en nuestro vestir, en nuestro andar, y esperar, Señor, que tú, confiar en saber que tú nos vas a bendecir en toda área de nuestra vida según sea tu voluntad. Nosotros que estamos en este tiempo final creemos que como Daniel nos des entendimiento de las visiones y profecías que le revelaste a Daniel, porque principalmente tienen que ver con este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a poner de nuestra parte, Señor. Ayúdanos a proponernos no contaminarnos con las comidas de la Babilonia moderna, ni con el vino de Babilonia, tanto el literal como el simbólico, y a estar entonces preparados para que tú nos des ese entendimiento, y así, como lo hizo Daniel, compartirlo con otras personas para su edificación. Bendícenos a los que hemos estado aquí, los que se van a conectar, y ahora, Señor, en la sesión de las preguntas y respuestas, también sé tú con nosotros iluminándonos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, amén. Es decir, de que nosotros estamos, en este caso, estamos como Daniel en Babilonia, que deberíamos de ser fieles, y el premio será de que Él nos haga a nosotros inteligentes, espirituales, longevos, saludables. Amén, amén, amén. Realmente me encantó, porque está el mensaje no está nada más en la Biblia, sino está actualizado para estos días. Amén. Por lo general, las predicaciones, el mundo el mundo, la corporación y otros predicadores que realmente no son obedientes, se actualizan y nada más en la Biblia y no ¿Alguien traen... puede hacer una pregunta? Está nuestro hermano Emilio. Bienvenido, hermano Emilio. Un abracito. Maranata, ¿nos escucha? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano John Frank. Tengo amén. una deuda con usted, no creo que se me ha olvidado. Pero sí estuve escuchándolo casi, me conecté casi ya a unos 15, 20 minutos al finalizar, pero sí vi la importancia, ¿no?, del mensaje. Realmente el mensaje que nos enseña la Escritura a través del capítulo 1 de Daniel, y iniciando ese capítulo, ¿no?, para que nos dé ese impulso, ¿no?, de querer comprender más a fondo las profecías. Y más que traer una pregunta ante ustedes, yo quería agregar algo que está en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 2, porque me llama mucho la atención ese capítulo. De hecho, escuchándolo, ¿no?, desde el aspecto de la reforma pro salud, yo le llamo a ese capítulo, ¿no?, desde ese punto de vista, desde la reforma pro salud, porque es muy trascendente para nosotros. De hecho, no había escuchado hasta ahora, ¿no? Por eso es que comparto este detalle, ¿no?, acerca de esa comparación de Daniel con los 144,000, específicamente colocando ese versículo, ¿no?, en cuanto a que no se contaminaron con mujeres, porque esa frase expresa mucho más allá de como lo hemos creído, ¿no?, por mucho tiempo, de que simplemente creer que son iglesias que están con falsas doctrinas, ¿no? Abarca mucho más, aún en este aspecto, con referente a al tema de la salud. Y este parrafito que está en la página 98, solamente para compartir, ¿no?, nos menciona aquí la sierva de Dios, dice: el ejemplo de Daniel nos ha sido dado para que estudiemos cuidadosamente y asimilemos las lecciones que Dios desea que aprendamos del ejemplo que se nos brinda en la historia sagrada. Deseamos presentar la temperancia en la reforma de la salud desde una perspectiva bíblica, y eso era lo que mencionaba el hermano Otoniel. Bendiciones al hermano Otoniel, ¿no? Desde una perspectiva bíblica, o sea, no se va más allá, no hay algo actual, y es lo que el hermano John Frank, en los últimos minutos que estuve escuchándolo, ¿no?, hacía ese énfasis, ¿no? Y termina aquí este párrafo diciendo: siendo muy cuidadosos para no irnos a los extremos mientras abogamos en favor de dicha reforma. Entonces, es muy importante, ¿no?, que nosotros comprendamos y tengamos siempre presente esto, ¿no? Daniel, en cuanto al aspecto de la reforma pro salud, en cuanto al aspecto de la temperancia, muy importante. Así que para mí fue una bendición realmente escuchar estos minutos, ¿no? Me hubiera escuchado, pero sé que la hermana lo va a subir y tendré el tiempo de escucharlo completamente con calma. Dios te bendiga, hermano Frank, y bendiga a todos los hermanos que están pendientes también. Bendiciones y buenas noches, hermano. Amén. Amén. ¿Nos quiere despedir en oración, John Frank? Ok. Oremos. Querido Padre que moras en el alto cielo, agradecidos estamos por esta oportunidad que nos das
y estos medios que nos das para podernos ponernos todos en unión a estudiar tu palabra, a motivarnos, a animarnos, a edificarnos unos a otros. Te damos gracias por esta iglesia del aire, gracias por los hermanos que están aquí a cargo, la hermana Brenda, los hermanos que están apoyando, que permiten, Padre, que todos podamos, según los dones que tú nos has dado, compartir tu palabra, edificarnos, palabras de consuelo, y así, Señor, conformarnos en ese grupo remanente, en esa iglesia remanente, que con el deseo que tenemos, Señor, esperamos nos uses para la proclamación final de este mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Padre, para que todo lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido esta noche, no solamente quede en el conocimiento, sino que también sea una realidad en nuestras vidas, que podamos de verdad seguir avanzando en la reforma pro salud y en toda reforma que tú has colocado delante de nosotros. Que podamos, Señor, también entonces tener entendimiento de tu palabra profética y de lo que tú quieres que comprendamos, para que cuando seamos llevados a defender tu verdad, la hagamos como dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. A todos los que están escuchando y que van a escuchar este tema, Señor, bendícenle. Y Padre, te pedimos en esta hora que no desde el aspecto carnal, sino desde el aspecto espiritual, te pedimos que nos des paz para poder predicar a las almas que no han escuchado tu mensaje. Danos un corto tiempo de paz para poderles predicar, pero si es tu deseo que las circunstancias sigan, para que también por medio de ellas la gente te busque a ti, ayúdanos entonces a nosotros a tener fe en medio de las dificultades, a avanzar en medio de las dificultades y ser fieles cada vez más que la hora se acerca, ser fieles como Daniel, al punto, Señor, que tengamos ese fervor, esa fidelidad, ese valor y esa fe, que veamos, como Daniel vio, reyes convertidos a ti, Señor. Danos ese privilegio si es tu voluntad. Danos noche de descanso a todos los que estamos aquí. Danos que podamos reposar en ti. Y si es tu voluntad, ver la luz del nuevo día. Amén. Te pedimos todas estas cosas juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Gracias,